Shalom a todos, bienvenidos a un nuevo estudio de la comunidad Bao. Hoy día vamos a estudiar sobre la Parashat Kitetse y el título de esta porción es Luchando contra Amalek. Aunque va a ser lo último que hablemos porque en realidad vamos a tratar de revisar varios de estos mitzvot que aparecen en la Torá. En esta porción en particular que aparecen bastantes mandamientos, así que vamos a hablar un poquito de ellos. No solamente de un tema, sino que vamos a ver varios temas, recordando también la importancia de conocer estos preceptos. Pero nos vamos también a centrar en la conclusión hacia el tema de Amalek y también cómo esto nos indica cómo debemos proceder nosotros en la vida, no como Amalek, ¿cierto? Sino con qué grado de intensidad o de cuál es nuestra postura que debemos tener también frente al cumplimiento de los mandamientos o, o frente a la situación, ¿cierto? De, digamos, el que se opone, ¿cierto? De manera abierta, directa y sin razón, ¿cierto? Contra la Torá, contra Israel, contra el precepto. Que eso es lo que en parte representa Malek. Así que vamos a estudiar un poco de estos mitzvot, entendiendo también la importancia, ¿cierto?, que tienen para nuestro, nuestra fe en el Eterno. Que tiene que demostrar, ¿cierto?, no solamente en el pensamiento, sino también en la acción. Y no solamente en el pensamiento y en la acción, sino también en la emoción. Digamos, de qué manera demostramos, ¿cierto?, a través de nuestro carácter, el cumplimiento de la Torá. Entonces todo eso está relacionado, pero lo primero que tenemos que saber es un sentido literal, ¿cierto?, de las cosas. Así como los niños, primeramente, quizás reflexionan algo, ¿cierto? Está en su mente dando vueltas, pero todavía no pueden organizar todas las ideas. Entonces primero se entienden pensamientos concretos, ¿cierto? Que ellos aprenden. Cosas, acciones que ellos ven, imitan, ¿cierto? Después van reflexionando, etcétera, y tienen que llegar a un punto donde puedan controlar sus acciones. Porque a un niño, ¿cierto?, que se le dice, haz esto o no hagas esto, difícilmente va a entender de buenas a primeras. Quizás en primera instancia, ¿cierto?, va a poder eh, tomar alguna acción, quizás por algo que lo detiene, por la voz fuerte de los padres, etcétera, o, o algo, ¿cierto?, que le impacta. Pero después tiene que reflexionar porque se le dijo no harás tal cosa. Y más adelante él tendrá que tener la suficiente inteligencia, entendimiento para realmente poder retener su emoción, su carácter y decir, bueno, voy a hacer esto o no voy a hacer esto. Y voy a tomar esta actitud frente a estas situaciones. Entonces, todo ese proceso también tiene que ver un poco con lo que vemos de Amalek, que representa cierto grado de la frivolidad, el frío, la no emoción ante las cosas. Simplemente la actitud rebelde, la actitud confrontacional, sin razón muchas veces, que no recurre, ¿cierto?, ni a la lógica ni a la razón, sino simplemente busca realmente perjudicar por sentirse superior o mejor. Muchas veces las personas que no cumplen preceptos, que no cumplen mandatos, leyes, incluso, digamos, normas en la misma calle, por ejemplo, o en la ciudad, es porque se sienten superiores a ellas. Ese sentirse superior, ¿cierto?, a lo otro, eh, es lo que es un poco representa a Malek. Hay otra parte que podríamos ver de los preceptos de la Torá, que es una persona que quizás no los conoce, los ignora. Una persona que es necia y simplemente no quiere saber nada de mandamiento, de normas, y no le interesa. Es una persona que realmente va por el lado de la necedad. Pero hay otra persona que va por el lado de la altanería y se cree que está por sobre las cosas. Nuestro punto, ¿cierto?, tiene que ser obviamente el punto que vaya a conocer las normas, las leyes, la Torá, pero que también su corazón, ¿cierto?, se dirija hacia ellas. Que no se sienta mayor que ellas, ni superior en inteligencia, en conocimiento, ni
menor tampoco. O que diga, no, eso no es para mí, no me interesa. Realmente nosotros tenemos que tener una responsabilidad. Y así como el pueblo de Israel recibió la responsabilidad de la Torá, la carga, ¿cierto? El yugo de la Torá. Nosotros también que muchos, ¿cierto? En comunidades como esta, que están aceptando el yugo de la Torá, tenemos que también poder llevarla, conocerla y también retenerla y tomar las decisiones adecuadas en el momento preciso. Toda esa madurez, obviamente, es lo que nosotros tenemos que buscar. Entonces esta para allá nos habla también de temas complejos, temas difíciles, temas que realmente hoy día son incómodos muchas veces para hablarlos. Hoy día la sociedad obviamente ya han pasado miles de años desde que se dio esta Torá. Algunos principios realmente parecen retrógradas, parece que fueran añejos, que ya no tienen aplicación en el día de hoy. Perdón. Pero realmente lo que tenemos que buscar, ¿cierto? Ese es el sentido de la justicia, irnos también a la época, entender por qué fueron dadas las cosas, cuál es el principio que está detrás y qué es lo que hoy día tenemos que hacer, ¿ya? Entonces el estudio de de los mandamientos es vital, es de vital importancia si realmente queremos llegar a un nivel, ¿cierto? De apego a la Torá, de apego a Dios. O sea, no podemos apegarnos a Dios, a la Torá, al Mesías, si no conocemos sus palabras y no atesoramos, ¿cierto? También lo que Él nos dice. Entonces, en vez de ser frívolo y negar todo lo que Dios ha hecho, como lo hizo Amalek, tenemos que reconocer todo lo que Él ha hecho y plantearnos, ¿cierto? Aprender y enfocarnos y dirigir nuestro corazón hacia ello. Bueno, entonces, ¿de qué trata esta porción Kitetse que hemos estudiado esta semana? Habla, ¿cierto?, sobre las mujeres cautivas. Cuando salgas a la guerra, dice la para allá, así inicia. Veas a una mujer hermosa. Bueno, ¿qué es lo que harás con ella? Entonces aparece todo el tema de las leyes, ¿cierto?, de las mujeres cautivas. En guerra. Ya en el contexto de una guerra. Ojo con eso, ¿cierto? Está poniendo una ocasión específica. Que está ocurriendo en ese tiempo también. Y hoy día no solemos pelear guerras. Obviamente esto no ocurre. Pero si ocurría algo como eso, la Torá legisla. Un poco como lo que hablábamos, o sea, hablaba el día de ayer, en el estudio de Kabbalah Shabbat, ¿cierto? Por la dureza de los corazones. Muchas de los principios, de los mandamientos fueron dados. No están dados, ¿cierto? Porque ese sea el ideal. Oye, hay que hacer guerra. Y segundo, hay que tomar mujeres cautivas. No es eso lo que plantea la Torá. Sino que lo que plantea, bueno, si ocurren guerras y además toman, ¿cierto?, botín, y entre ellos toman mujeres, bueno, harán lo siguiente. Entonces plantea una situación, ¿cierto?, que está ocurriendo y no es que diga que sea el ideal. Entonces la Torá no siempre nos plantea ideales, pero sí nos plantea el espíritu, ¿cierto? Algunos principios detrás de. Vale, está el tema de las mujeres cautivas, el tema del derecho del primogénito más adelante, los hijos que son rebeldes y contumaces, más leyes diversas, leyes sobre relaciones sexuales, también quienes están excluidos de entrar en la asamblea del Señor, preceptos sanitarios, rituales humanitarios, leyes sobre matrimonio y divorcio, perdón, leyes diversas también. También el tema del matrimonio en el levirato, con el tema de los hermanos, ¿cierto? Bueno, la mujer que queda viuda. El tema de más mandamientos. Y también vemos ahí, ¿cierto? Como leímos en Isaías, el pacto eterno de paz. Entonces, esta para allá tiene muchísimos mandamientos, tiene más de 70 mandamientos. Bastante, ¿no? Que se podría estudiar. Y realmente hay muchos que son interesantes de analizar. Vamos a ir viendo algunos de estos. La idea de este estudio es que podamos ir viendo muchos de estos preceptos para poder, bueno, plantearnos también, ¿cierto? Qué es lo que está pasando en la Torá, qué es lo que nos pide, qué es lo que Dios nos demanda, cuál es la ética que nos pide y el principio como tal.
Y vamos a ver algunos de estos mandamientos. Vamos a irlos revisando. Ahí se ve un poco más grande para que puedan ver mejor. Bueno, vamos a ver entonces. Repasando los mitzvot. Bueno, ahí hay tres mandamientos, los primeros tres que dicen, no los coloqué todos, pero vamos a revisar varios, bastante. Ejecutar la ley de de la mujer cautiva o la cautiva hermosa, ¿cierto? Como dice en hebreo, Yefat Toar, una cautiva que es hermosa. También está el mandamiento de no venderla y después no hacerla servir o no hacerla una sierva, ¿cierto? Después de haber tenido relaciones con ella. Como dice la Torá, verás entre los cautivos, dice, eh, perdón, cuando, ¿cierto? Uno vaya a la guerra y vea, ¿cierto? Entre los cautivos a una mujer de bella forma. Queriendo decir, ¿cierto? Que es una mujer que era bella ante los ojos, ¿cierto? De aquella persona. Entonces, la mitzvah, ¿cierto? Consiste, como allí dice, ejecutar la ley. Bueno, ¿cuál es la ley? Es todo el procedimiento que se describe en la Torá, es decir, que la lleve a su casa, que la afeite su cabeza, que deje crecer sus uñas, que se quite, ¿cierto?, de encima el vestido que lleva, de tal manera, ¿cierto? Porque, como dicen los sabios, porque esta mujer, probablemente como lo hacían en las naciones aledañas, ¿cierto?, a Israel en este entonces, que cuando había guerras, la costumbre, ¿cierto?, de las naciones que eran las hijas las que se adornaban también y se preparaban cuando había guerra para prostituirse. O también, ¿cierto?, en el fondo para que no las mataran, para que se las llevaran y no las mataran. Entonces, claro, algunas la harían por una razón quizás de sobrevivencia y otras quizás no tanto, quizás más de conveniencia. Pero esa era la costumbre de las naciones, entonces le está diciendo, bueno, le quitarás todo eso, que es conforme a las naciones. Y le permitirás que llore a su padre y a su madre. O sea, que realmente se lamente. No que vaya allí como que fuera el gran trofeo, ¿cierto? Un gran botín, sino que realmente es una persona, ¿cierto? Es una persona que acaba de perder familia, tierra, etc. Entonces esto está dado para la mujer de hermosa figura o mujer cautiva que es hermosa, ¿cierto? También se le prohíbe a la persona que venda, ¿cierto?, a esta mujer cautiva. O sea, si ya estuvo con ella, no puede venderla. Prácticamente se ha ligado a ella. Tiene que respetarla. También la Torá ordena, ¿cierto?, que no se le debe hacer servir a esta mujer después de haber tenido también relaciones con ella. Entonces, dice la Torá, no abusarás de ella. Dice lo titamer. Titaamer, perdón. Entonces no abusarás de ella, ya que la afligiste. Y la palabra, ¿cierto?, de que donde dice no la afligirás o no abusarás de ella, se refiere al servicio que presta. O sea, no se refiere a lastimarla, golpearla, sino que abusar de ella se refiere a tomarla como para servidumbre, ¿ya? O como esclava. Entonces, lo que debemos entender aquí, dentro de esta mitzvah, es que la persona no podía hacer, ¿cierto?, esa mujer cautiva, una vez de haberla tomado, no la podía hacer, por ejemplo, su sirvienta o su concubina, según el contexto de aquella época. O sea, no podía establecerla como una sirvienta, realmente en esclavitud. Y dice que no, en el fondo, ningún tipo de servicio se le debería requerir a aquella mujer. Entonces, que tuviera relación obviamente con la servidumbre, no con la relación matrimonial, ¿cierto? Que obviamente la relación matrimonial por así decirlo, es de que el uno sirve al otro, ¿cierto? Y cada uno sirve al otro, de una u otra manera, como lo hacen, ¿cierto?, las parejas. Entonces, la intención obviamente es que prácticamente, se entiende esto y se compara dentro de las mitzvot con un secuestro, literalmente. Es lo que citan los sabios, por ejemplo,
eh, cuando se habla del secuestro entre personas, dice, y lo maltrató. Dice, cuando alguien toma, ¿cierto?, la vida de otra persona y lo maltrató y utiliza la misma palabra. Dice, hitamer, que es la misma raíz donde dice no abusarás de ella. Y cuando habla del secuestro también dice, y lo maltrató, o lo maltrató. Entonces, realmente el punto es que es lo mismo tomar esa cautiva que robarla de entre su familia, de entre sus hermanos, y es como un tipo de secuestro. Por lo tanto, no puede haber ningún, si es que lo va a hacer y va a tomarla, obviamente es un pecado severo, ¿cierto? El secuestro. Por lo tanto, si va a hacer esto y lo hace con el fin, ¿cierto?, de tomarla como una sierva, una esclava, pues realmente no puede hacer esto. Pero si realmente le pareció a una mujer que podía ser su esposa, podía estar con ella, bueno, es lo que debía hacer, realmente. Hacerla su esposa y poder, ¿cierto?, tener un matrimonio formal con aquella mujer. Y no abusar de ella. Eso es lo que está prohibiendo la Torá. Está prohibiendo, ¿cierto?, que domine sobre ella y que la haga una sierva como si fuera un secuestro, prácticamente. Entonces, eso es lo que está detrás también de esta mitzvah. Tomar cierta otra persona así a la fuerza, entre comillas, porque nuevamente recordemos que esta mujer eh, que se preparaba, ¿cierto? Y se hermoseaba, era también con el fin de salvar su vida y también de conveniencia de poder quizás encontrar dentro, ¿cierto?, de los victoriosos, ¿cierto?, a un esposo. Entonces ese es el objetivo quizás que perseguía en este contexto. Pero la Torá le ordena al varón, no abusarás de ella. O sea, no será esto un secuestro, prácticamente. De esta manera, trata, ¿cierto?, de alguna forma, de restringir el abuso que ocurría en aquel entonces, donde en ese entonces, querida comunidad, no habían una promulgación de derechos humanos. Hoy día yo sé que algunos hablan como mal en contra de los derechos humanos, pero son absolutamente necesarios. Surgieron, ¿cierto?, después del abuso, el maltrato y el genocidio, ¿cierto?, que ocurrió el siglo pasado en el mundo. Los derechos humanos, ¿cierto?, tienen que estar garantizados. Y si hay algo que Israel, ¿cierto?, experimentó en su historia, fue justamente decir, no somos esclavos, sino que somos gente libre. Y toda persona puede vivir en libertad. El Eterno nos sacó, ¿cierto?, de la esclavitud a la libertad y nos dio leyes justas. Para no volver a esclavizarnos y para no volver a esclavizar a otros. Entonces, toda persona tiene derecho a la libertad y a tener relaciones justas. Y si hay circunstancias en la vida que a lo mejor no permiten la libertad de uno u de otro, que haya un respeto, ¿cierto?, por la vida de la otra persona, por su integridad, etc. También son bases de lo que constituyen los derechos humanos. Y la Torá también es lo que plantea dentro del relato, ¿cierto?, de la salida de Egipto, de Israel, hacia la libertad. Recordemos también que en el tiempo antiguo, por ejemplo, los ciudadanos tenían diferentes categorías. Yo sé que hoy día hay diferencias sociales, etcétera, pero en aquel entonces no tenía ninguna comparación a lo de hoy. O sea, había una persona que podía considerarse un dios, un rey, absolutamente superior del resto de las personas. No que utilizara, por ejemplo, el gobierno o un estado, ¿cierto?, para hacerse favores, sino que realmente se les consideraba superiores. Eran hijos de Dios, hijos de los dioses. Y el resto no, eran animales. De hecho, en este entonces la mujer tenía prácticamente la misma categoría que un bien, o quizás era un poquito superior a la categoría legal de un animal. En el caso de la mujer, en este entonces. No era como hoy día se ha... Bueno, hasta el día de hoy, ¿cierto?, se ha luchado por una igualdad de derechos de parte de la mujer con el hombre. Pero en aquel entonces, realmente la mujer era como un bien, es una propiedad. Y un animal también puede ser una propiedad. Entonces, era realmente inferior. Y si hay algo que aprendemos, ¿cierto?, de la Torá es que obviamente Él hizo libre a todas las personas, hombres, mujeres, ancianos, niños, todos. Fueron llamados a libertad. Pero en la época no era tan así. Era difícil mantener toda esa relación. Entonces la Torá también nos presenta las bases de lo que son derechos humanos,
¿cierto? Que son universales para todos. Y dentro de estos principios trata de legislar que haya justicia en las relaciones, aún en esa cultura. Y esto no nos podemos alejar nosotros de ese sentir. Porque a veces leemos estos mandamientos que son como difíciles. Bueno, en realidad está haciendo una revolución en esta época. Está haciendo algo totalmente nuevo. Porque el abuso, la condición de las personas diferente, era algo que no se podía casi ni cambiar. Ya era muy difícil cambiar el estatus. Hoy día a lo mejor el estatus tiene que ver más con la propiedad, la posesión económica que una persona tiene. Más que que hayan tantas élites a lo mejor como lo fue en la época feudal, por ejemplo. La Edad Media. Ya no es tan así, ¿cierto? No hay como un problema de, de clases sociales tan arraigado, quizá con la persona solamente por el hecho de dónde nació. ¿Ya? Obviamente yo sé que hay un tema de discusión ahí detrás, y por lo tanto todos los países avanzan, ¿cierto? En grados de igualdad o de equidad de parte de toda la gente para que todos tengan una oportunidad y no hayan tantas divisiones, ¿cierto? Bueno, todos luchan por eso. La Torá también plantea estos mandamientos por lo mismo. Luego ahí vemos más mandatos, por ejemplo, no colgar a alguien que es susceptible de ser colgado. Obviamente es susceptible de ser colgado por parte de un tribunal. No es que una persona llegue, ¿cierto?, y cuelgue a alguien y lo mate. No es eso. Tampoco es que alguien se suicida. Que realmente es un castigo, una pena capital, finalmente. Y el punto es que debía colgársele a esta persona en un poste, ¿cierto? En un árbol. Esto también es similar a lo que es la ley de la horca, o un castigo por la horca, ¿cierto? De una persona que era como decapitada. El ser colgado va también como en la misma línea. Ahora, eh, esto se aplica, por lo menos se plantea en la Torá, como en el caso de blasfemia y en el caso también del que adora ídolos o del idólatra, y que lleva a los demás también a la idolatría. Eh, Hay quienes argumentan que todos los que son colgados son apedreados y mueren de esa manera, pero hay quien también dice que en realidad no. En realidad los que son colgados mueren de esa manera. Y otros dicen que todos los que se la apedrean después mueren o colgados. Eso tiene que ver un poco con algunas muertes ejemplares, ¿cierto?, del mundo antiguo, penas capitales que ocurrían en ese entonces. Quiero plantearle, por ejemplo, una situación. Para nosotros hoy día, nuevamente, estas leyes son como, wow, o sea, ¿de qué están hablando? ¿Qué es esa Biblia, no? Que habla de cosas tan antiguas, tan retrógradas, que no se pueden aplicar. Bueno, recordemos que todas las leyes surgen también de una manera muchas veces espontánea. Y tienen que ver, hay leyes que pueden surgir de manera, digamos, espontánea, pero otras ocurren porque hay cosas que ocurren que obligan a que haya una legislación. Por ejemplo, si alguien roba, y si alguien en el mundo antiguo, imagínense que no había ninguna ley, y alguien se pone a robar y le roba a uno, le roba al otro, y empieza a robar y la gente empieza a tener desconfianza, y después se miran mal el uno al otro, hay sospecha, etcétera. Pero ¿qué va a pasar? La sociedad va a empezar a decaer porque hay robo, nadie paga, nadie sabe que roba, quién roba, hay desconfianza, hay falsos testimonios, uno acusan a uno, otros a otro. Y finalmente nadie sabe qué está pasando, como que eso empieza a carcomer una sociedad. Entonces se implantaron en las leyes en el mundo antiguo, en diferentes naciones, leyes contra el robo. Ya hay quienes llegaron hasta los extremos, ¿cierto? De decir, bueno, el que roba se le corta la mano. Y hasta el día de hoy se mantienen, de hecho, en algunos lugares del mundo, esta ley. Una ley, si alguien roba, se le corta la mano. Es como un poco la ley del talión, que se le llama, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, así. O sea, tú robaste con tu mano, se te corta tu mano. Ya incluso hay lugares donde hay ciertas penas que son tan graves que llegan a ser capitales. Porque en el fondo perjudican a toda la sociedad y eran castigos ejemplares. ¿Por qué? Porque todavía no había mucha regulación de la ley, ni todos conocían mucho
la ley y los que la violaban o violaban, ¿cierto?, la integridad de la sociedad, de la cultura, de la organización de la sociedad, eran un peligro muy grave y muy serio, de rebelión, etcétera. Nuevamente, en aquella época, donde la humanidad estaba saliendo de del cazar, del recolectar a la agricultura. La agricultura permitió que se formaran ciudades, ¿cierto? Pero, por ejemplo, cuando la gente cultiva, alguien tiene que cuidar los cultivos, porque alguien puede llegar y robarlos, ¿cierto? ¿Qué pasa si trabajamos todo el año para cultivar algo y de repente vamos al otro día y no hay nada? ¿Se imagina usted la desazón de trabajar un año? No un mes, un año. Y llegar a final de año y que no haya nada. Bueno, en ese contexto surgieron también las milicias, los grupos, ¿cierto?, que cuidaban los diferentes campos. Jueces, perdón, oficiales en este caso. Oficiales, ¿cierto?, que tenían que cuidar. Entonces, ahí las ciudades, los pueblos empezaron a tener sus milicias, para que cuidaran, obviamente, lo que mantenía a las ciudades, o a esos pueblos, a ese grupo de gente. Mantenía la comida, el alimento, el estilo de vida. Después empiezan a transar. Entonces tiene que haber gente que no solamente cuide a lo mejor de ladrones internos, sino de externos, que vienen a comerciar y así empieza a crecer la ciudad. Ya hay ciertas cosas que son en muchos contextos imperdonables. Eh, Incluso la blasfemia en los casos de los pueblos podía ser también motivo de, perdón, la idolatría de pena capital. No solo en la Torá, sino que fuera de la Torá. Por ejemplo, si todos sabemos que, entre comillas, a esta deidad le rendimos culto y por él tenemos lluvia, si viene alguien y le reza a otro santo o a otro dios, y resulta que después se perjudica, van a culparlo, ¿cierto?, a esa persona y probablemente van a decir, hay que eliminar a esta persona, o cambia, o desiste, o no van a volver las cosechas. Bueno, estoy planteando algunas situaciones que, créanme, ocurrieron. Y ocurrieron muchas veces de esa manera. Hubo todo un desarrollo en el mundo en aquella época. Todavía no se conocían leyes, la gente se conducía como quería. Las leyes se ponían, de hecho, en las puertas de la ciudad, en las piedras, en piedras, se promulgaban así, para que la gente las pudiera leer, en las puertas, porque no tenían todo un librito en su bolsillo, no podían. Entonces, todas estas leyes que de repente nos parecen tan antiguas, bueno, son parte también de lo que surgió del conocimiento de la época, de cómo la sociedad trató o todos los pueblos trataron de estabilizarse. Y muchas, ¿cierto?, terminaron siendo eh, culpables, ¿cierto?, de situaciones que a lo mejor hoy día decimos, bueno, o sea, si alguien tiene otra religión, ¿por qué tendría que matarlo? ¿Cierto? ¿Por qué tendría que alguien morir por creer en otra cosa? Hoy día a lo mejor no nos parece para nada algo como esto. Pero en aquel entonces era algo serio. Era todo muy serio. Todo ese desarrollo también la ley plantea, o la Torá nos plantea, cómo se debe proceder. En el fondo, cuando una persona muere por un castigo ejemplar, el punto es que sea colgado como un ejemplo, o lo mataron en vano, o lo mataron porque sí, o le dieron, porque el castigo del apedreamiento tiene que ver con un castigo social. La sociedad condena un acto que ocurre, ¿cierto?, en un lugar por una persona. Entonces, lo matan y lo dejan ahí tirado. Entonces, esta mitzvah tiene que ver con, bueno, si va a ser algo ejemplar, que se cumpla, ¿cierto?, lo ejemplar, en este caso. Si quieren restablecer justicia, ¿ya? En los casos de idolatría y otras cosas que la Torá, ¿cierto?, allí coloca o plantea. Bueno, son situaciones, como hemos dicho, son bien complejas, ¿no? También no se debe dejar durante toda la noche un cadáver, ¿cierto? Este mandamiento eh, in- eh, ni siquiera se debe dejar así como para, por así decirlo, para velarlo o para tenerlo allí y recordarlo. Obviamente se debe retirar y no dejar. O sea, el proceso de este proceso tenía que durar de la mañana hasta la noche y no más que eso. Eso es lo que está planteando. Bueno,
Y así, algunas leyes complejas. Más adelante, devolver objetos perdidos a un israelita, como dice ahí. No evitar sus ojos de él. O sea, si alguien nos pide algo de vuelta, no le vamos a quitar la mirada, ¿cierto? Realmente tenemos que dar la cara. Eso está diciendo la Torá, un mandamiento. No tenemos que voltear, ¿cierto? El rostro, la cara. Tenemos que dar la cara. Sobre todo por las cosas que pedimos y que tenemos que hacernos responsables. Entonces uno tiene que devolver los objetos que pidió a sus dueños. Entonces uno no debe, ¿cierto?, retener las cosas de sus dueños. Sobre todo si es algo que se ocupa, por ejemplo, eh, día a día o que la persona lo necesita. Yo le pedí a alguien, como dice ahí la Torá, un buey. Bueno, no puedo retenerle el buey porque él después con qué trabaja. Ya no puedo llegar y hacer algo así. Eh, Realmente tiene que haber una confianza. La Torá nos plantea de que seamos personas, sobre todo que cumplamos pactos, promesas, juramentos. Si yo dije, te pido prestado esto y te lo devuelvo mañana, pues mañana te lo devuelvo. Punto. La Torá nos manda a nosotros realmente que seamos personas correctas, que cumplamos nuestra palabra. Y la que empeñamos y la que nos empeñan a nosotros. Realmente tenemos que cumplir las palabras. Y no tenemos que evitar nuestros ojos, ¿cierto? Del objeto perdido. O sea, es como, yo sé que está ahí, pero no importa, no está ahí. Eh, de repente hoy día quizás puede ser lo más típico. Un libro, ¿no? Que se nos prestó. No, y te lo devuelvo tanto. Y ahí sigue el libro. Y ahí está en el estante. Como y sigue ahí. Bueno, eso es como algo típico, ¿no? Por lo menos yo me fijaba que pasaba mucho cuando fui al colegio. De repente se pedía el libro y ahí quedaban. O la gente no los devolvía. O quizá uno también dejaba ahí y no lo devolvía. Bueno, la Torá dice claramente, hay que devolver las cosas que uno pidió prestadas. Y no tenemos que apartar el ojo de él. O sea, imagínense, si usted no devuelve lo que se le prestó y además está evitándolo todo el tiempo, usted constantemente está violando la Torá, incumpliendo un mandamiento. Porque está evitando sus ojos de algo que debió devolver o tiene que devolver. O en su día lo debió haber devuelto. O sea, no solo incumplió uno, sino que sigue incumpliendo el otro constantemente. Eso es lo que nos plantea la Torá. ¡Wow! Entonces imagínense, en una sociedad donde hay cosas que son elementales, o sea, te presté mi herramienta de trabajo y después ¿qué hago yo? No puedo, en ese entonces no puedo llegar y pedir un crédito para comprar otro. ¿De a dónde? En ese tiempo, si bien existía un poco este tema del crédito, pero no era tan sofisticado como hoy día. O sea, realmente nosotros no podemos hacer eso. Hoy día a nosotros nos parece que las cosas materiales son muchas veces tan poco importantes, o sea, son tan irrelevantes porque tenemos de todo. Muchas veces podemos tener de todo. Ay, no tengo un teléfono, me compro otro. Hay otro, ay, dejo el otro tirado. Pero en la antigüedad no. Hoy día desechamos cosas como si nada. Entonces, como desechamos cosas que para nosotros a lo mejor no tienen mucho valor, pues lo del otro tampoco tiene mucho valor. Y tampoco lo devolvemos y no nos hacemos problemas. Quizás podemos pensar así. Pero no, las cosas tienen un valor. Y el valor sobre todo es la palabra empeñada. Te lo voy a devolver tal fecha. Ok. Ese es el valor. Si alguien quiere menospreciar todas sus posesiones, bueno, hágalo. Pero no puede, ¿cierto?, menospreciar su palabra. Si dijo voy a devolver esto, aunque tenga la otra persona 10.000 cosas de lo mismo, pues tiene que devolverlo. No podemos pensar erróneamente. ¿Para qué se lo voy a pasar si en realidad no? Ahora, si la persona dice, bueno, no me lo devuelvo, es diferente, ¿cierto? O no, quédatelo. Es diferente, ¿ya? Así que esa persona está incumpliendo un mandamiento y viéndolo y no lo devuelve y evita sus ojos de él, todo el tiempo está violando la Torah. Así lo plantea la escritura. También nos plantea situaciones como el tema de no dejar, ¿cierto?, que la bestia, el animal, ¿cierto?, de un compañero caiga, ¿cierto? Que se caiga, ¿cierto?
o que esté agachado, por ejemplo, el animal, que esté inclinado por la carga que tiene y no ayudar a levantarlo, al fondo. O llevar también la carga que se ha caído junto también con un compañero. Entonces, lo que se nos está diciendo ahí, si un animal se cayó o se le cayó... No, si el animal se cayó por el peso que llevaba, eh, por todo lo que se le colocó, obviamente uno tiene que ayudar y levantarlo. ¿Ya? Alguien puede decir, pero ¿por qué le coloca tanta carga al animal? Y le colocó tanta carga, al final se cayó. Ah, su problema. No, uno tiene que ayudar, ¿cierto? A ese animal. Tiene que ayudarlo de una u otra manera. Eh, colocando, ¿cierto? La carga nuevamente o ayudando, ¿cierto? Entonces no verás el asno de tu hermano, etcétera, como dice la Torá. También dice que hay que cargar esa carga del animal. Eh, es decir, tenemos que ayudar, a ver, es nuestra obligación, o es una obligación, pongámoslo así, no puedo cobrarle a alguien por algo, ¿cierto? Que se le ha caído al compañero, bueno, yo te ayudo, pero te cobro. No, tengo que ayudarlo, en el fondo es eso. Aunque haya sido una gran cantidad, no le voy a pedir yo un honorario. Realmente tengo que ayudarlo a cargar en el fondo lo que se le ha caído, ¿ya? Si se le ha caído, obviamente lo ayudo. Obviamente la descarga es diferente, o sea, si hay que descargar, eh, si hay que descargar, perdón, si hay que descargar también al animal, ¿ya? O sea, si él está pidiendo eso, eh, no es lo mismo, o sea, nuevamente, podemos cargar el animal o ayudarlo a restablecerlo, pero el descargarlo no sería una obligación, ¿ya? O no tendría por qué hacerlo de manera gratuita, ¿ya? Porque eso ya es como un trabajo. Lo otro es una ayuda y está obligado a hacerlo, ¿ya? Ese es como el asunto allí. Si a alguien se le cayó algo, bueno, hay que ayudarlo. Pero si alguien nos pide, obviamente uno lo puede hacer. Pero está hablando de un tema de trabajo, obviamente, no es como... No nos equivoquemos, si alguien nos dice, oye, ayúdame a bajar esto, no, ¿de cuánto estamos hablando? No es eso. Porque aquí está hablando de un animal que es una herramienta de trabajo, ¿cierto? Entonces está hablando de trabajo, ¿ya? No es cualquier favor, ¿ya? Entonces, aún en un tema de trabajo, si alguien tuvo un perjuicio, es un deber ayudarlo, en el fondo. Pero si no está pidiendo hacer un trabajo, es diferente, ¿ya? Ese es como el punto. Bueno, ahí tenemos alguna imagen. Uy, hay más, hay más. Espero que estén atentos, ¿cierto? También a las cosas que estamos viendo que son interesantes. Ya lo plantea la Torá, mucho mejor que yo, ¿cierto? Pero bueno, aquí estamos repasando algunas cosas. La mujer no debe llevar adornos de un hombre. No debe llevar ropa, ¿cierto? De un hombre. No debe eh, colocarse, por ejemplo, lo entienden también como el hombre lleva ropa o incluso armas. Así lo entienden por lo menos los sabios. Eh, de hecho, en el Targum de Onkelos, la traducción aramea, ¿cierto? Que es un poco antes de la época de Yeshua, dice, él traduce, no habrá un arma de hombre sobre una mujer. Literalmente lo traduce así, como que la mujer no puede cargar lo que le corresponde como al hombre. En ese caso, incluso el tema de las armas, que queda como exclusivo para el hombre. Eh, bueno, en general apunta a ese tema y usar la ropa, como que la mujer en el fondo no ocupe la ropa o las costumbres de los hombres o las armas de los hombres, en el fondo. Que no tenga esa costumbre. Está apuntando hacia ese punto. Está prohibido, ¿cierto? Desde la Torá. O por ejemplo que también ella utilice turbante o cosas que son exclusivos de un hombre en aquel entonces ya, en aquella época. Para obviamente diferenciar hombre de mujer. Más adelante dice que un hombre no debe vestir las ropas de una mujer. Viceversa, ¿cierto? Entonces el hombre no debe ocupar ropa de mujer. Y eso es lo que prohíbe la Torá en este caso. Eh, es una ley práctica, ¿cierto? El hombre no debe ocupar ropa de mujer. Práctico.
No tomar, bueno, ahí pasamos a otro tema. Aquí no está hablando directamente, ¿cierto? De tema de homosexualidad, sino, bueno, a lo mejor podríamos aludirlo, pero aún así está prohibiendo algo específico, ¿ya? Como para no plantearnos llegar tan lejos. De hecho, solo con estos principios entendemos que, bueno, si es un hombre, no debe pretender ser, ¿cierto? Mujer. Eh, o vestirse, o querer ser, o una mujer viceversa. Eso es lo que está diciendo. Hay un tema, no lo vamos a tocar, pero que es el tema más complejo dentro de la ley judía, de la Torá, y es el tema de la... ¿cómo se llama? Y cuando hay algún problema, ¿cierto? Con las gónadas, o no se sabe bien la sexualidad, o hay un tema de transexualidad, eso es como el tema más complejo dentro de la Torah, de dilucidar, y que es bastante más discutido, porque ahí hay un tema, bueno, vestir como hombre o como mujer, qué es lo que pasa más allá, también hay un tema hormonal y varias cosas. Entonces, eso es como un tema complejo. Ya, pero la Torah por lo menos ordena que haya una... que la mujer no pretenda ser como el hombre como la mujer, en cuanto a la propia vestimenta. Y si en cuanto a la propia vestimenta, ¿cierto? Obviamente puede ir un poco más lejos, pero por lo menos él suele elegirla solo hasta allí, ¿ya? Para dejarlo como puntualizado. Luego, esto tiene que ver con la mezcla, ¿cierto? Porque aquí está hablando de un tema de mezcla. No mezclará la ropa del hombre con la mujer con el hombre. Y también dice, también no mezclará el objetivo de cuando vaya, ¿cierto? A sacar un huevo, por ejemplo, una cría. Entonces no debemos tomar el nido de un pájaro, ¿cierto? Junto con la madre. Tendríamos que sacar a la madre, ave, ¿cierto? De sus polluelos. Y si tomamos, o sea, el mandamiento es no tomar a la madre por sobre las crías, ¿cierto? Y tampoco podemos, perdón, y tenemos que despedir al ave madre si es que si se quiere tomar a uno de sus polluelos, ¿ya? Entonces no mezclar el objetivo con eso. Y también está el otro mandamiento, lo coloqué acá, del el parapeto, o en realidad lo que son eh, como una reja, ¿cómo se llama? Un vallado eh, para el techo. Es como lo que colocan en los balcones, ¿no? Hay que poner una protección, realmente. Sobre todo cuando se haga un techo, porque la persona se puede caer. En el techo, generalmente la gente o se relajaba o veía las cosas domésticas, quizás ropa, secar. Muchos comían también arriba, porque abajo como que se guarnecían para dormir también. Eh, pero en el fondo había que poner ciertos límites, linderos, para que no hayan accidentes. Entonces también la Torah plantea, no dejarás piedras de tropiezo en tu casa. No tendrás cosas peligrosas en tu casa, con la cual la gente se pueda tropezar o se pueda dañar. Como dice también, no pondrás sangre en tu casa. Así lo comparan los sabios. O sea, uno no puede tener algo tan peligroso para que una persona llegue, le pase algo y se pueda morir. Tienen que tener mucho cuidado porque es su responsabilidad lo que está dentro de su casa. No poner piedra de tropiezo. Entonces, uno no puede hacer algo como esto. Realmente, el descuido tiene el mismo efecto que la mala intención. Eso es lo que nos plantea la Torá en el fondo. La sangre derramada. Un descuido puede tener el mismo efecto, una consecuencia tan amarga como la muerte, como una mala intención. Por eso uno tiene que ser muy precavido, siempre, siempre, con lo que tiene, no poner tropiezos, no poner señales equívocas, ¿cierto? Para que la gente se pueda confundir. Tenemos que tener mucho cuidado. No poner mezclas prohibidas, o sea, no hacer mezclas prohibidas de granos, por ejemplo, o de plantación en un viñedo. No comer también mezclas prohibidas de la viña. No hacer trabajo con dos especies de animales. Todo tiene que ver con mezclas, ¿cierto? Y no llevar shatnez. Y ahí sale una imagen que es llevar como lana y lino. Tiene que ver, ¿cierto? Con no usar ropa con dos tipos de tela, en este caso lana y lino juntos. A eso se le llama shatnez.
Eh, Al respecto, dicen los sabios que esto se debe a la idolatría en particular. Ya el tema del shatnez, que es el mandamiento de no mezclar lana y lino. Entonces, citan los sabios que es por un tema de la idolatría, porque los sacerdotes de idólatras vestían así en aquel entonces. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué no se puede vestir lana y lino? Bueno, porque en aquel entonces los idólatras o los sacerdotes paganos vestían así. Por ejemplo, los mismos sacerdotes de Egipto, o sacerdotisas de Egipto, vestían así. Por lo tanto, los hijos de Israel lo tienen prohibido. Y a ese punto también la mezcla, no te mezclarás con sus costumbres. ¿Ya? Bueno, hay bastante, ¿no? Hay bastante que decir. Hay más mandamientos acá que nos recuerdan también el caso de Ruth, por ejemplo. Una monita y una moabita no pueden entrar en la congregación del Señor. Que hay que buscar, no hay que buscar la paz de ellos. En el caso de Amón y Moab, en una guerra, hay que distanciarse, perdón, no hay que distanciar a un edomita, descendiente de Saúl, en otro caso, ¿cierto? Para que pueda entrar en la congregación del Señor. Tampoco distanciar a un egipcio, para que pueda entrar. O sea, no hay que alejarlo. No entregaron a un esclavo, también dice ahí, que huye de su amo. O no, primero un esclavo que ha huido, ¿cierto? Desde fuera de la tierra de Israel. Y fíjese en el mismo caso de la inmigración, en este caso. Porque hay un mandamiento que dice, no oprimirás al extranjero en tu tierra. Una mitzvah, no oprimirás al extranjero en tu tierra. Y aquí dice, no oprimirás a un esclavo que ha huido. O sea, si alguien, tú fuiste extranjero, fuiste esclavo en Egipto, y resulta que el Eterno te sacó y te llevó a esa tierra, y alguien viene huyendo a tu tierra, porque lo trataban mal de su tierra. Pongámonos el ejemplo hoy día, porque yo vi que salía en la noticia el caso de Afganistán. Y de hecho ya el gobierno de Chile quiso prestar ayuda, ¿cierto? A ciertas, parece que yo leí que eran mujeres afganas que pudieran venir, ¿cierto? Para acá. Como lo han hecho también en otras oportunidades, con varios pueblos, ¿cierto? Que han sufrido violencia. Aquí en Chile se ha acogido a alguna, eh, aparte, ¿cierto? De gente de nacionalidad árabe. Perdón, no nacionalidad, sino de etnia árabe, de varios países. Eh, no dice no oprimirás y también dice aquí, no oprimirás al que ha huido. O sea, en tu tierra, si alguien huyó porque de verdad tenía problemas, no lo vas a venir aquí tú a oprimir o tratarlo tú como un esclavo. Eso es lo que está diciendo. Y de hecho esto es bastante común, ¿no? Cuando gente viene de otros países, a veces, obviamente a veces tienen trabajos menores o menos calificados porque es como no se les puede dar algo más porque una no tiene a lo mejor títulos validados y otro tipo de cosas. Pero hay muchos que abusan de ellos y los oprimen y los tratan como si fueran esclavos. Pues recuerda de que tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto. No podemos hacer esto. De hecho, si vamos más atrás, todos seremos hijos, ¿cierto? De gente que quizás se fue de un lugar esperando una vida mejor. En algún momento del árbol genealógico aparece alguien así, que fue a otro lugar, quizás por opresión o buscando una mejor oportunidad. Entonces no podemos negar algo como esta ayuda. No tener relaciones sexuales con una mujer sin un contrato de matrimonio y esponsales. Lo que dice la Torá. Hay algo interesante, dice, prestar al gentil con intereses. Porque es una mitzvah prestarle también ¿cómo se llama? Al compañero de Israel sin, sin intereses, sin usura. Pero al gentil se le presta, dice, con intereses, como leen aquí, ¿cómo se llama? Los sabios. Interesante, ¿no? Eh, Ahora, no es una figura que uno dice, oh, por eso los judíos son avaros, etcétera. Que algunos lo piensan así. En realidad el Eterno permitió, ¿cierto? Que al extranjero se le pidan intereses. Como dice, no tomarás interés de tu hermano, interés de dinero, de comida, de cualquier cosa. Entonces dice, no quitarás interés a él, ¿cierto? A tu hermano. Eh, También no tomes interés
lo comparan con no pongas tropiezo ante el ciego. También lo comparan de esta manera. Entonces el que presta a alguien con interés como que pone un tropiezo. Y por eso lo comparan con el israelita. No pondrás tropiezo en tu hermano. No cobrarás interés. Así lo dicen. ¿Ya? Entonces, hay un tema cierto ahí de acuerdos, por supuesto, que al extranjero se le puede pedir interés por un acuerdo, ¿cierto? Para obviamente tener un beneficio, porque ¿de qué manera vamos a transar con otros pueblos? ¿Cierto? En parte es como libre mercado. Hay que transar y hay que ganar, ¿cierto? De aquí para allá. Comercio. Y se le presta con intereses, como dice, tomarás interés sobre el extranjero. Y de tu hermano no tomes intereses. Bueno, hay más mandamientos. Bastante más. Vamos a llegar al punto como nuestra reflexión también de hoy. Que hemos visto varios principios y mandamientos que yo creo que en su momento iríamos viendo uno por uno, que es lo ideal, para estudiar un poco más en detalle, como es la aplicación de cada uno. Entonces, pasando por eso que vimos, temas matrimoniales, etcétera, llegamos a los mandamientos finales de esta parasha, que son 3. Recordarás lo que te hizo Amalek. Segunda mitzvah, borrarás su semilla del mundo. Y tercera mitzvah, no olvidarás lo que te hizo, ¿cierto? En el camino. Son 3 mitzvot que nos plantea la Torá sobre el caso de Amalek. Recordarlo, no olvidarlo y borrar su semilla. O sea, su descendencia. Fuerte, ¿no? Dice, acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto, cómo te salió al encuentro en el camino y atacó entre los tuyos a todos los agotados de la retaguardia, cuando tú estabas fatigado y cansado. Y él no temió a Dios. Por tanto, sucederá que cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor de la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad para poseerla, borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalek. No lo olvides. Y aquí vamos a llegar a nuestra conclusión. Y también porque hemos visto todo este tema de los mandamientos, por qué estamos viendo todo esto realmente, y a dónde nos lleva, ¿cierto? Por lo menos una comprensión de los mitzvot. ¿Qué es lo que tenemos que entender de Amalek? Imagínense, la guerra con Amalek duró un día. Fue desde la mañana hasta la noche. Y no duró más. Y le llamamos guerra. En realidad, algo así sería una batalla. Pero no una guerra. La guerra como la Amalek duró un día. Se trata también de un enemigo que no consiguió doblegar a Israel y de hecho fracasó en su objetivo. Porque Moshe, ¿cierto? Ahí se apoyó, ¿cierto? Pero Israel vencía, prevalecía, etc. Al final Israel prevaleció. O sea, Amalek perdió una guerra de un solo día. Israel ganó. ¿Qué tanta importancia tiene si Israel ha tenido peores guerras? Los egipcios esclavizaron e hicieron sufrir a los hebreos durante 410 años. ¿Pero qué dice la Torá en cuanto a ellos, por lo menos? Voy a cambiar aquí un poco. Dice, ¿qué dice en cuanto a ellos? No desprecies al egipcio porque extranjero fuiste en su tierra. O sea, ellos te tuvieron 410 años, aunque un poco menos de esclavitud, pero estuviste en su tierra 410 años. Te hicieron sufrir, te esclavizaron 410 años. Pero la Torá dice, no desprecies al egipcio porque extranjero fuiste en su tierra. Pero un pueblo que peleó contigo un día, no 410 años, que ni siquiera te logró doblegar, aún así, es más severo lo que pasó con ellos. Amalek aún así es símbolo, ¿cierto?, de maldad al que hay que prácticamente odiar y destruir. ¡Wow! ¿Por qué tan así? Bueno, y aquí va también la reflexión. No buscaban mostrar su poderío. Atacaron, ¿cierto?, a los débiles que iban detrás cuando estabas cansado y fatigado. Ellos no quisieron decir somos más fuertes porque en las guerras es así. En las guerras van con ¿cómo se llama? Con toda su armadura, ¿cierto? La más pesada, la más dura, sus mejores espadas, bueno, quizá en otra época.
y quizás con su mejor traje, ¿cierto? Chaleco antibala hoy día, quizás lo más caro, o lo mejor que se tiene en ese momento, porque vamos a una guerra a demostrar quién tiene más poder y quién va a ganar. Pero aquí no le interesaba demostrar que él era más fuerte que el otro, o que él realmente tenía grandes poderes, entonces hubiese enfrentado a los que eran los grandes en Israel, o los más fuertes, pero no, fueron a los débiles. Israel lo componían esclavos, ¿cierto? Que habían salido de la libertad, demostrando, como decíamos al inicio, una igualdad de derechos ante todo ser humano, frente a Dios. De todo ser humano frente a Dios. Esto era inaceptable para Amalek. Y este es el problema con Amalek. El hecho de que Israel saliera de Egipto, que esclavos escaparan de Egipto, que además se llevaran riquezas de Egipto, con el favor prácticamente de Egipto, con grandes señales, maravillas, esclavos, gente que debiese ser inferior, gente que no debiese tener mayor, digamos, posición en el mundo, pues resulta que ahora son libres, tienen riqueza y forman un pueblo y van a formar una nación. Si nosotros permitimos algo como esto, probablemente ese germen de la libertad se va a extender por todas las pueblos. Porque la Torá dice que la fama de Israel llegaba hasta pueblos lejanos, de lo que había ocurrido. Amalek dijo, no podemos aguantar algo como esto. No puede ser que haya libertad para ellos, o que haya igualdad de derechos. Hay gente que es superior a otra. Es un conflicto en el fondo de superioridad. Entonces, por eso le decía al inicio también, la Torá nos plantea muchas veces dos puntos de vista. O yo me creo superior a la Torá y digo, bueno, eso no sirve. Ya no existe. Ya no tiene nada que aplicarse a mi vida. O los niños dicen, no voy a cumplir porque yo sé más que esto. Y el otro que, por ignorancia, no la cumple porque desconoce. Falta de conocimiento y ni siquiera le interesa. El problema aquí con Amalek es que demuestra ese lado el descaro, finalmente, con el que se desprecia la Torá. El primer ataque que el pueblo recibió por representar justicia, libertad, ¿cierto? Y ética, que otra gente no está dispuesta a que unos vivan. Hay gente que no está dispuesta en este mundo a que los demás vivan bien, ni mejor, ni igual que ellos, porque ellos quieren seguir viviendo mejor que el resto. Ellos quieren ser siempre más que los demás. Ellos creen tener más derechos frente a los demás. Ellos creen que sus leyes son más justas que las demás. Ellos creen que sus pensamientos son más justos que los de los demás. Ellos creen que sus opiniones son superiores a las del resto. Y las del resto hay que censurarlas, cancelarlas. Y el resto hay que clausurar sus costumbres, sus creencias, porque eso es inferior. Este es el problema. Porque Israel representó, tiene que haber libertad incluso para los esclavos. Y la Torá dice, ayer, Kareja Baderech, que en el fondo es que ellos te enfrentaron, ¿cierto? En el camino, a ti. Y Rashi explica, yo creo que lo hemos escuchado, ¿cierto? Varias veces, que él te enfrió. La palabra careja la compara con la palabra enfriarse. Él te enfrió en tu fervor, en el cual tú estabas aprendiendo, ¿cierto? Entonces, recordemos también lo que dije al inicio, cuando un niño aprende algo. Aprende, ¿cierto? Primero, a lo mejor con la estricticidad que hay en ese momento. Harás esto, no harás esto, ok. Después lo reflexiona, ok. Pero después lo tiene que llevar al instinto. Lo tiene que llevar, ¿cierto? A la emoción. Voy a hacer esto, no, porque no debo hacerlo. Ya lo entendí. Alguien puede entender el mandamiento y violarlo igual. Pero cuando llega ese momento, ¿cierto? En su emoción, diga, ok, no voy a hacer esto más porque no es correcto. Bueno, resulta que viene Amalek y te enfría en todo ese proceso de maduración. Te enfrió. Tú entendiste la Torá. Tú más o menos recibiste qué es lo que tenías que hacer. Entendiste el principio del mandamiento. Y cuando estás ahí enfrentado a la situación de hacerlo o no hacerlo, él te enfrió. Te apagó. ¿Y qué es lo que hizo Amalek? ¿Cierto? Es como que tú estabas ardiendo y te tiró en una pileta de agua fría.
te sumergió así a la vista de todos. En el fondo, ¿qué es lo que pasó? Te enfrió totalmente y te hizo saber, así como ellos atacaron a Israel como si nada en el camino, sin importarle milagros, señales. ¿Qué importa? Este es un pueblo más. No son diferentes. Son iguales al resto. Te enfriaron a ti. Te hicieron creer también. No, este mandamiento no hay que cumplirlo, es igual al resto. Viola cualquier cosa, no te va a pasar nada. La frialdad del ser humano es la raíz del mal. Ese sentimiento pero en cambio el sentimiento y el corazón son la grandeza de la persona. El problema es la frialdad con la que miramos la Torá. Y la frialdad con la que los malvados miran al resto de las personas. Eso es lo que ocasiona los males en este mundo. Y ese es el mal de Amalek en particular. Él no prestó, como dice acá, atención a los milagros, las maravillas que hizo el Eterno por Israel en Egipto. Y lo atacó como si no fuera nada. Había nubes de gloria, adelante, atrás. El pueblo iba dirigido por el Eterno. Estaba la presencia del Eterno en medio del pueblo. No importa nada. Lo ataco como si fuera cualquier persona, cualquier pueblo. Como si fuera algo común y sencillo. Una frivolidad impresionante. Entonces, esa frialdad significa no darle importancia a nada espiritual. Permanecer apático, indiferente a lo que sucede. Y es el problema de por qué nosotros también nos alejamos de la Torá o no nos cuesta cumplirla. Porque somos fríos. No nos importa la repercusión o la importancia espiritual que tiene la mitzvah. La repercusión espiritual que tiene el cumplir su palabra. Somos apáticos muchas veces. Como el mandamiento que decía, no virarás tu ojo, ¿cierto? De aquel objeto que te prestaron y no quieres devolver. No seas frío, o sea, está ahí, no está ahí, eres frío. Es el problema con el tema de Amalek. No darle la importancia que tienen, el peso, ¿cierto? Que tiene la escritura, la Torá y la palabra del Eterno. Es el problema de los males. Y lo que te apagó, o sea, tú pudiste recibir la Torá, ser libre ahora, etc. Pero cuando llegó el momento te apagó. Y te hizo ser frío, no importaba violar un mandamiento u otro, no importa. No pasa nada. Ese es el problema. El tema es que esa es la actitud típica de un burlón. Y el burlón o el bufón nunca se arrepiente de lo que pueda haber hecho. No siente cargo de conciencia porque prácticamente no siente nada. Y eso es lo que la Torá nos está ordenando salir. Prácticamente. No seamos como el bufón, que es necio, que es cínico, que suele quejarse por todo y hablar mal de todo y de todos. Eso es lo que la Torá no quiere que caigamos. ¿Por qué tantos mandamientos en esta parashá? ¿Y por qué concluye con Amalek? Para que no seamos bufones. No seamos como Amalek. Yo te di todos estos mitzvot. Pero viene Amalek y dice, no importa nada, no existen. No existe Dios. No existe nada. Haz lo que quieras. Yo te ataco y no tengo repercusiones. Es como si nada, ¿no? Y es como que Israel también lo apagara totalmente. Que iba por aquí en las nubes y lo bajó. Así de fuerte. Por eso, el que se hunde en la burla es como si se hundiera en el mar. Es muy difícil sacarlo de allí que se salve. Como que estuviera destruido. Su sabiduría no gobierna en él. Es como un loco o un borracho, dice. El que es imposible encauzar. El burlón es como un borracho. Eso dice. La persona que es fría es como un borracho. Y es difícil encauzar. Bueno, en el libro de Lucas, es cierto. Sí. Dice lo siguiente. Yeshua nos dice, os digo que entre los nacidos de la mujer no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño del reino de Dios es mayor que él. Cuando todo el pueblo y los recaudadores de impuestos lo oyeron, reconocieron la justicia de Dios, siendo bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos al no ser bautizados por Juan. ¿A qué entonces compararé, dice, a los hombres de esta generación y de qué son semejantes? ¿A qué son semejantes? Y dice Yeshua, son semejantes a los muchachos que se sientan en la plaza. Se llaman unos a otros y dicen, os tocamos la flauta y no bailasteis. Entonamos endechas y no llorasteis. Porque ha venido Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y vosotros decís, tiene un demonio.
sea, no come pan, no bebe vino y ustedes dicen tienen demonio. Está como borracho. Ha venido el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. Pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos, dice Yeshua. Y ahí, como decía el rabino Moshe Chaim Luzzatto, que leíamos, dice, el que es burlón, dice, es como un loco, un borracho, al que es imposible de encauzar. Su sentimiento está tan hundido como en el fondo del mar. No puede saber qué es lo que piensa o qué es lo que siente. Y ellos compararon a Yeshua con un glotón, un borracho, un bebedor. Ya Yohanan también, al que cumple la Torá, al que les dice a ustedes tienen que cambiar esto, a él lo rechazan. Al que dice esto es lo justo y esto es lo recto, a él lo rechazan. Y más encima los tratan después, que son personas que están locos, que son bebedores, que son como borrachos. Ellos practican algo que no tiene sentido este día. Pero ¿qué dice Yeshua? La sabiduría es justificada por todos sus hijos. La sabiduría, ¿cierto? De Dios, su Torá, su palabra, su mitzvot, es justificada cuando nosotros, ¿cierto? Realmente la llevamos adelante. No importa lo que digan los demás, no importa el ataque que recibamos, si los hijos, ¿cierto? Del Eterno cumplen su palabra, su voluntad, realmente justificamos la sabiduría que se nos ha entregado. Pero hay quienes la niegan una tras otra vez. No les importa el mandamiento, el principio. Quieren cambiarlo todo. Y los sabios dicen, una sola frivolidad desplaza 100 reproches. También dice un rabino, un poco de burla destruye toda la seriedad y el temor de Dios que queda, que pueda existir. Imagínense un momento súper serio, un Yom Kippur. Y de repente alguien viene y se burla de otro. Oh, mira, que no sé, qué sandalias tan blancas, no sé, como tal cosa. Toda la gente así como, ¿y qué le pasa a esta persona? Un momento tan solemne, o a lo mejor una persona pudo haber dado un estudio, a lo mejor muy bueno, excelente. Y viene una persona, levanta la mano y dice, oye, pero eso no estaba tan bien lo que tú dijiste. ¿Sabes qué? Y empieza a buscar siempre el punto débil, el punto más bajo, a lo mejor la cosa que en realidad desvía el tema de la atención para decir, en el fondo, para mostrar de que, oye, pero en realidad eso que dijiste no es así, porque yo sé que es tal y tal cosa. Entonces, la bufonería muchas veces cae en eso, porque es sentirse superior. Y eso nos hace también sentirnos superior. El que se siente superior, por ejemplo, a alguien que le está compartiendo algo, que alguien que enseña algo no significa que sea superior al otro. Pero el que responde diciendo, no, pero es que eso no es así, porque yo sé que tal y tal cosa, o por más que tenga o no razón, hay forma de decir cada cosa, obviamente, pero lo hace sentir superior por sobre la enseñanza. Es una persona que también se puede sentir por sobre la Torá y sobre cualquier cosa. A eso lleva la bufonería. Todo lo que estudiamos, todos los mitzvot pueden hacerse como nada. Realmente, cuando hay ese sentir. Y a Yeshua lo acusaron de esto, de ser bufón. Realmente. Entonces, la persona, y con esto concluimos que es bufón, o cae en esto, de sentirse superior a la Torá, está su conciencia, sus pensamientos se alejan de la Teshuvá. Y de eso es lo que tienen que evitar. Porque la persona que piensa así como Amalek, no importa, hagamos lo que sea, mañana nos arrepentimos o violemos lo que sea, no importa. Esa persona se aleja de sus pensamientos de la Teshuvá. Y le es difícil volver, porque desprecia cualquier corrección. Pero, como allí dice, el problema es que cuando sea el mundo venidero, o sea, el juicio, la verdad le mostrará cómo su mal instinto fue y el seguir la inclinación fue lo que se burló de él, finalmente. Yeshua nos dice, la sabiduría es justificada por sus hijos. Cuando nosotros estudiamos, practicamos, guardamos, realizamos un mitzvot, toda la sabiduría del Eterno se justifica en nuestro accionar. Pero tengamos cuidado. No dejemos guiarnos por la frivolidad de decir, no importa. Otro mandamiento más.
Ah, pero ¿por qué tanto? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? No nos dejemos llevar por ese camino, porque nos alejamos de la Teshuvá. Entonces, es importante volver a la Torá, pero también volver a nuestros corazones también al sentir adecuado y correcto. Porque a Yohanan lo rechazaron, a Yeshua lo rechazaron, aun cuando hacía señales, obras y justicia obraba. Le dijeron, eres un bebedor, eres un loco, un borracho. Bueno, en realidad el bufón es como un borracho, que no siente nada y es imposible de encauzar. Pero una persona que es fácil de corregir, que es noble de corazón, que es manso y que se entiende la palabra del Eterno y la busca y quiere aprender, esa persona realmente se guiará, ¿cierto?, por los caminos de la Teshuvá y el Eterno tendrá misericordia de él. Y que el Eterno tenga misericordia de nosotros en este tiempo de Teshuvá. Y bueno, todo lo que hemos visto, aprendido, estudiado siempre nos lleva a ser mejores delante de Hashem. Que el Eterno les bendiga. Shabbat Shalom.